Hola, bienvenidos nuevamente. Vamos nuevamente aquí a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Prepárate ahí, preparémonos todos y dispongamos nuestro corazón para que nuestro buen Dios nos hable a través de su palabra. Padre Celestial, venimos ante ti nuevamente agradeciéndote y alabándote por tu obra en nosotros, por hacer cada día algo más en cada uno de nosotros. Y te pedimos que hoy en este momento tu palabra nos hable y que podamos ser persuadidos por ella para que crezcamos según tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Así es. Estamos en Mateo 18. Estamos en Mateo 18, 6 al 9, el texto que habíamos comenzado a considerar la vez pasada. Es continuación del anterior, así que estamos en la misma línea, pero vamos a ver nuevamente, vamos a leerlo para poder continuar. Dice así: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Dura palabra sin duda alguna. Y aquí habíamos visto cómo Jesús dice, mejor le fuera que se le colgase al cuello de una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Dice Jesús a cualquiera que quisiera tropezar a alguno de estos pequeños. Es tan grave, ya habíamos hablado de que Jesús se está refiriendo a niños espirituales. Aquí ha ilustrado con aquel niño que había puesto enfrente, entonces habla de que hay que hacerse como niños para entrar al reino de los cielos. Entonces, ahora tomando esa figura, entonces habla de esa persona que entra al reino de los cielos al hacerse espiritualmente hablando como un niño. Y ya vimos esto de las características de un niño que induce a Jesús a utilizarlo como modelo en cuanto al carácter del creyente. Y es tan grave inducir a un niño espiritual a pecar que para quien lo haga sería preferible la muerte, según las gráficas expresiones del Señor Jesús en este texto. Para dar fuerza precisamente a su declaración, para que quede más impactante y sellada en el corazón y la mente de los que lo oyen, Jesús usa aquí un lenguaje hiperbólico, es decir, llamémoslo así en términos generales, un lenguaje exagerado. Eso es una hipérbole, es una expresión extra, más grande de lo que realmente es para que la gente sea impactada. Esto es lo que se llama un hebraísmo. En el lenguaje hebreo era común utilizar expresiones hiperbólicas para dar énfasis a una verdad. Era una manera de expresar una verdad de una forma fuerte. Es como cuando usted dice, tengo un hambre que me comería un elefante. O estoy muerto de hambre. Obviamente usted no está muerto de hambre y usted no, tampoco se comería un elefante, pero es para darle fuerza a la expresión. Entonces en el hebreo, por esto es un hebraísmo, es un modismo del hebreo, el expresar mayor fuerza por medio de hipérboles era algo común, y hipérboles bastante elaboradas, como vemos en este caso. Esto de en sí, cuando Jesús tiene que recurrir a este tipo de hebraísmos, este tipo de hipérboles para dar fuerza a una verdad, esto indica lo serio que es para el Señor este asunto. Es decir, cuando Él utiliza este tipo de expresiones que obviamente, si se tomaran literalmente, serían impensables, pero que son muy fuertes gráficamente, es porque lo que está hablando es muy importante, y hacemos bien en prestarle mucha atención a este tipo de hipérboles. Ahora, los elementos de la hipérbole, en este caso, subrayan la imposibilidad de que la persona sobreviva, y por tanto está hablando de que sería preferible que muriese, porque le está hablando de someterlo a una situación
que sería prácticamente imposible de superar. Por un lado está lo pesado de la piedra. Una piedra de molino es una piedra de molino de asno, que era una piedra bastante pesada, que era movido precisamente por un asno y era la que molía el grano. Habían también piedras más pequeñas que lo usaban las amas de casa las amas de casa en sus cocinas, en donde una piedra más pequeña que ella misma movía se movía precisamente sobre otra que estaba en la base, pero eran piedras pequeñas. Pero esta que está hablando aquí Jesús es una piedra tan pesada que la tenía que mover un asno. Por eso se llamaba piedra de molino de asno, porque literalmente tenían ese nombre. Entonces, de este tipo de piedra pesadísima es que el Señor Jesús habla. Segundo, que se la atara al cuello. Imagínate una piedra de este tamaño atada al cuello de un hombre y este hombre echado en lo profundo de la mar, o sea, yéndose mar adentro a lo más hondo y allá tirarlo. O sea, imposible que él pudiera sobrevivir. Entonces, Jesús está hablando ahí de una condenación de una forma de una muerte segura, que eso sería preferible, la muerte, a el hacer tropezar a un pequeño en la fe. Y es que para los judíos el ser lanzado a lo profundo de la mar equivalía a destrucción total, porque podemos ver en Miqueas 7:19, por poner un ejemplo, que dice que el Señor echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, para decir que Él prácticamente los borrará. Entonces, la expresión en lo profundo de la mar era como decir para siempre jamás. De tal manera que la expresión aquí es muy fuerte la expresión que el Señor Jesús está usando acerca de lo malo que es hacer tropezar, poner tentaciones delante de los pequeños en la fe, los niños espiritualmente hablando. Y dice Jesús, ay del mundo por los tropiezos, dice, porque es necesario que vengan tropiezos. Entonces, atención, aquí hay riesgo de tropezar, porque hay un mundo donde van a haber tropiezos, ineludiblemente, dice el Señor. Así que aquí Jesús no nos está engañando, ofreciéndonos lo que no es. Él nos advierte que en el mundo va a haber tropiezos. Ahora, es imposible que no haya tropiezos, es decir, que no haya tentaciones que nos hagan caer, porque a eso se refieren los tropiezos, ¿no? Tentaciones que nos hacen caer en este caso en el pecado. No está hablando de tropezarnos con una piedra y pelarnos una rodilla, por favor. Estamos hablando espiritualmente. Entonces a eso se refiere. Los que inducen luego a otro a pecar y no se arrepienten de ese terrible mal, están mostrando que pertenece al mundo, porque en el mundo hay tropiezos. Y si esta persona está causando tropiezos, eso está mostrando que se identifica en su modo de ser con el mundo, causando tropiezos a otros, sobre todo en el caso a los pequeños en la fe, que es a lo que Jesús se está refiriendo en este contexto. Entonces, definitivamente que el mundo y los que están en el mundo causan tropiezos. Y si el creyente es causa de tropiezos, se está comportando como un mundano. En ese sentido, es importante saber que, aunque es inevitable que haya tropiezos, debido a ese libre albedrío que el Señor nos ha concedido y que no podemos, aunque seamos creyentes, podemos, perdón, comportarnos sin ningún tipo de influencia, sino que decidimos cómo hacerlo. Cada uno es responsable de sus actos, debido al libre albedrío. O sea, que nadie puede decir, ah, no es que Dios me hizo así. No, todos tenemos libre albedrío y Dios no nos va a obligar a hacerlo de una manera o de otra. De tal manera que si alguien es causa de tropiezo, no puede acusar de, ah, pero es que Jesús dijo que en el mundo iba a haber tropiezo. No, cada persona decide hacer o no tropezar a la otra. Y aunque no podemos evitar la tentación, es decir, el tropiezo, sí podemos resistirnos con la ayuda de Dios. O sea que no podemos decir, ah, no, pero es que de todas maneras va a haber tropiezos. No, cada uno tiene ese libre albedrío dado por Dios para caer en la tentación o no caer. No tenemos que dejarnos arrastrar de una forma sin ningún tipo de poder luchar contra la tentación. Bien lo dijo bien lo dijo Martín Lutero. Martín Lutero dijo,
con respecto a la tentación. No puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero no permitiré que hagan su nido en ella. ¿Lo ve? Qué gráfico que es, ¿no? ¿Verdad? No puedo evitar que las aves, es decir, la tentación, vuelen sobre mi cabeza. No podemos evitar que vengan tentaciones, pensamientos, voces, imágenes, pero nosotros sí podemos evitar que eso se asiente y lo atesoremos en nuestra mente. Por eso dice Lutero, pero no permitiré que hagan su nido en ella. Entonces, rechacemos la tentación cuando ésta venga a nuestra mente, a nuestros sentidos. No podemos evitar que vaya a haber, pero no caer en ella. Nosotros somos dueños de nuestros actos, por tanto no somos unos espectadores de piedra que sencillamente sufrimos el efecto de la tentación. Somos nosotros quienes decidimos caer o no en la tentación. Dice Jesús, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Es decir, va a haber tropiezo, pero hay de aquel que es causa de tropiezo. No hay excusa, no hay excusa para aquel que induce a otros a pecar. No puede excusarse que porque, bueno, es que Jesús dijo que de todas maneras va a haber tropiezo y aquí estoy yo para cumplir esa palabra. No, jamás. Mira lo que dice Lucas 22:22. Dice Lucas 22:22, el mismo Jesucristo declara, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. O sea, Jesús estaba determinado a cumplir con el plan diseñado por el Padre, entregar su vida en pago por todos nosotros. Pero aun cuando eso estaba determinado desde la eternidad, dice, ay de aquel hombre por quien es entregado. Así que Judas no podría excusarse diciendo, no, lo que pasa es que Dios ya determinó esto y que yo iba a tener que ser el que lo entregara y eso estaba determinado, así que yo fui víctima de mi destino. No, cada quien tiene libre albedrío y Judas pudo arrepentirse antes y pudo haber rechazado esa tentación de entregar al Señor Jesús y pudo haber sido otro quien lo entregara. O sea, es decir, iba a haber alguien, pero no podría Judas decir que yo estaba predestinado para eso. Había alguien que lo iba a hacer. Obviamente sabemos que lo hizo Judas, pero Judas no puede excusarse de que él fue sencillamente una marioneta en las manos del destino. Dice Jesús, hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Es necesario que haya, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo, porque esa persona tomó sus decisiones y generó el tropiezo, causó la tentación por la cual cayó aquel hermano. Y es que para los judíos el pecado más imperdonable era enseñar a otros a pecar, es decir, tentarlos, hacerlos tropezar. Para ellos, para ellos, el pecado más imperdonable era enseñar a otros a pecar. Y es que la tentación era algo muy serio dentro del marco de la fe. La tentación, por un lado, era, por causa de ella, entró el pecado en el mundo. En Génesis 3:1 al 6, en ese pasaje muy conocido de cómo Adán y Eva allá en el paraíso caen en la tentación. Dice en Génesis 3:1, la serpiente era astuta, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y dice en el 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió y dio también a su marido. Así que la tentación fue el instrumento que usó Satanás para introducir el pecado en el mundo. Y es que es el instrumento del tentador, la tentación. Mateo 4:1 vemos cómo él tienta al Señor Jesús. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ese es el instrumento favorito de Satanás. Él no nos puede obligar a pecar, pero nos va a tentar a pecar para que caigamos. Y en 1 Timoteo 6:9 vemos, y en muchos otros pasajes también, que por medio de la tentación es como se extiende el pecado en el mundo. Por ejemplo, en Mateo 6:9 dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Hay muchas fuentes de tentación, pero como creyentes tenemos que estar alerta contra la misma. La tentación realmente es un elemento
muy, muy, muy terrible. Ella es el instrumento que usa el enemigo, por ella se extiende el pecado en el mundo. Es de hecho el origen que dio cabida a que entrara el pecado en el mundo. Entonces la tentación es un tema muy serio y por eso Jesús aquí lo toma de esa forma tan en serio. Y es que en el tema de la propagación del pecado a través de la tentación, o sea, la propagación de la tentación es sencillo. Si nos ponemos a pensar que la persona X peca aisladamente, comete un pecado y sencillamente esa persona lo comete y es obviamente un pecado que es desde el punto de vista de Dios es una falta y tendrá que rendir cuentas. Ahí quedó todo. Esa persona tiene que rendir cuentas por su pecado. Pero, si tenemos que la persona A no solo peca, sino que tienta a la persona B a pecar, y la persona B también peca y tienta a C a pecar. Y la persona C también peca y tienta a otros. Esto es una viralización del pecado prácticamente. Entonces, cuando se da la tentación a otros, se causa el tropiezo de otros, lo que hacemos es extender el pecado, como cuando contagiamos de un virus a otra persona. Entonces, es muy diferente, aunque no se excusa, pero es muy diferente cuando una persona cae en pecado por sí solo y no tiene que ver con nadie más, a cuando la persona no se conforma con pecar, sino que induce a otros a pecar con él. Y esa persona a otros y esa persona a otros y se va extendiendo. De ahí la importancia que tiene el tema de la tentación, porque es una forma de viralizar el pecado, de extenderlo. Y esto lo vemos hoy en el mundo, como las personas están aglomerándose detrás de conductas totalmente pecaminosas, porque uno contagia a otro, uno llama a otro, induce a otro. Y ahí se va dando aquella especie de bola de nieve en el mundo. Entonces ahí vemos la importancia que tiene la tentación y por qué tiene que ser tan radicalmente tratada este tema de hacer tropezar a otros. Por eso es la expresión del Señor Jesucristo, hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo, es decir, la tentación. Y es que en ese sentido, nosotros como creyentes que podemos en un momento dado, lastimosamente, ser instrumentos del enemigo para hacer caer a otros, tenemos que estar claros en que en el límite de la libertad cristiana, o sea, de mi libertad como cristiano, concluye, el límite concluye donde comienza el problema espiritual para la conciencia del hermano débil, ese niño en la fe, ese niño espiritual. Primera Corintios 8 a 9 lo dice claramente, lo dice el apóstol Pablo en Primera Corintios 8 al 9, dice, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Hablando aquello, ¿no? De que yo tengo una conducta, que tengo libertad en Cristo para tenerla, porque sé que eso no me hace ni más salvo ni menos salvo, pero actuando de esa forma, puede ser que un hermano que sí considere que eso es falta, por ejemplo, el tema de comer una carne que había sido sacrificada a los ídolos en el tiempo de Pablo, eso cuando alguien que sabe que eso no es nada y puede comer libremente, si lo hace se lo hacía delante de un creyente nuevo que pensaba que si eso era malo, entonces lo hacía pensar que aquel creyente estaba pecando y eso le derribaba su fe. Puede suceder hoy en día. Si tú tienes la libertad para tomarte una copa de vino cenando en tu casa y de repente invitas a un recién convertido y te ve tomando tu copita de vino que tomas como cultura, por ser de cultura española, griega, italiana, de tomarte una copita de vino con la cena, a lo mejor ese creyente que es nuevo en la fe va a pensar que tú eres un borrachín y que no vale la pena ser cristiano para estar con esas hipocresías y lo vas a hacer caer. Entonces, ese es el dilema de mi límite, llega donde comienza el daño al creyente espiritualmente pequeño. Por eso es que el derecho mío, el derecho personal a ejercer la libertad concluye cuando las acciones o mis acciones son causa de pecado para el hermano. Es decir, lo hace caer. Primera Corintios 8:13, con esa misma idea, dice, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. La misma idea. Es decir, yo me abstengo de repente una actividad que para mí es totalmente normal, y estoy hablando de cosas sanas, pero que en un momento dado pueden ser
de discusión, sobre todo en algunas denominaciones, y yo me abstengo sencillamente porque eso pues puede ser que para otros sea causa de tropiezo. Entonces, cuarto mi libertad por amor al, al prójimo en este caso, porque el cuidado espiritual hacia los débiles es prueba de ser un verdadero cristiano. Cuando yo limito mi libertad por amor al prójimo, aquel niño espiritual que todavía no comprende algunas cosas y tenemos que cuidar su débil fe, entonces estoy demostrando que soy un verdadero creyente. Primera de Juan 2.10, Primera de Juan 2.10 dice que el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Es decir, cuando tú amas a tu hermano, tú no llevas tropiezo a su vida, sino que te guardas, coartando o limitando tu libertad para cuidar su fe que todavía es quizás algo débil. Por tanto, por tanto, dice Jesús, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Como decía, de las palabras más fuertes que vemos de la boca del Señor Jesús, obviamente en una forma hiperbólica. Entonces, Jesús aquí está repitiendo, si lo puedes volver a leer, prácticamente está repitiendo la amonestación de Mateo 5, 29 al 30, con algunas pequeñas diferencias. Pero si lees Mateo 5, 29 al 30, verás que es prácticamente la misma amonestación. Y el que use dos veces la misma amonestación, habla de lo serio del tema. Siendo tan graves las consecuencias de caer en la tentación, o sea, de hacer tropezar a otra persona, es necesario tomar decisiones drásticas para evitarlo, para nosotros mismos no caer en la tentación. Así que tenemos que ser drásticos con eso. Por eso aquí se habla de unas acciones hiperbólicas, ilustraciones hiperbólicas, muy gráficas y muy serias. Cortar la mano, obviamente, no es cortarla literalmente, sino cortar con aquellas acciones, porque la mano es tipo de lo que hacemos, acciones. Aquellas acciones que hacemos que nos pueden llevar a caer, a tropezar. Debemos cortar con eso. Debemos ser tajantes en eliminar eso de nuestra vida. O cortar el pie, que quiere decir corregir nuestra manera de andar, de caminar en la vida. El pie es el instrumento para caminar. Entonces, si estoy caminando de una manera que me puede llevar al pecado, a caer en la tentación, debo cortar con eso, ser radical, ahí hacer una amputación espiritual si se quiere, no literal obviamente, para cortar con aquello. La amputación, como decíamos aquí, es figurada. Es figurada porque es una expresión hiperbólica típica de un hebraísmo, que es lo que venimos explicando. Así que eso debe quedar bien claro. Porque, pongámoslo así, llano, sencillo. ¿De qué le sirve a una persona no tener una mano y un pie para no pecar? Nada. Hay cojos y mancos y ciegos y tuertos que pecan. Es más, tú puedes estar paralítico, ahí todo tirado en una cama, que no te muevas, y en tu mente puedes estar pecando. Es decir, que aquí no se trata de cortarse mano físicamente, cortarse un pie físicamente, porque eso no te va a impedir pecar. Tú puedes pecar hasta con tu mente, como lo vamos a ver en un momento. De tal manera que no se trata de un acto físico, sino un acto de tu voluntad, de erradicar aquellas acciones, aquella manera de caminar, de andar, de vivir, que te lleva hacia el pecado, hacia la tentación. Lo que está en juego es la vida eterna, porque dice, mejor te es entrar en la vida, y aquí se referiría a la vida eterna, cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego. Hay dos alternativas, la vida eterna, o el fuego eterno, el infierno, el lago de fuego, el Gehenna. Mejor es perder cualquier cosa de este mundo, ahí se refiere en lenguaje figurado, cojo o manco, pero entrar en la vida eterna, o sea, la vida que habla aquí es la vida eterna, mejor es eso a la alternativa que es pasar la eternidad en el fuego eterno, o Gehenna, que como dice aquí, ya este concepto del Gehenna lo explicamos por allá en Mateo 5 precisamente, cuando se habla de este mismo tipo de expresiones por parte del Señor Jesucristo, que se refiere a ese fuego que nunca se apaga, tipo el valle de Hinón, del hijo de Hinón. De tal manera que la alternativa es
o eres radical cortando las conductas, cortando las acciones que te llevan al pecar y que te pueden alejar de Dios para entrar entonces a la vida eterna, aunque te hayas abstenido o dejado algunos placeres o algunas cosas que te gustaban. Mejor es cortar con aquello para entrar en la vida eterna, a quedarte con aquellas marrumancias, aquellos placeres, aquellos gustos, aquellos lo que sea, y que te lleven a alejarte cada vez más de Dios y terminar en el fuego eterno. Definitivamente que la alternativa es evidente cuál es la mejor. Dice, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Sigue la hipérbole. Jesús añade nuevamente en sentido figurado que debemos erradicar de nosotros la fuente de nuestras tentaciones. Esas imágenes, esos estímulos que nos llevan a pecar. El ojo es representativo ciertamente de la vía por la cual llega la tentación a nosotros, porque no hay nada que nos sea más fuente de tentación que nuestros ojos. Entonces, si hay alguna fuente por la cual entra la tentación en nuestra vida, debemos ser radical. No nos vamos a sacar los ojos físicamente, porque aún ciegos podemos seguir anhelando cosas que no nos convienen y que nos pueden llevar al pecado. Porque el solo mirar codiciosamente ya es pecado, como dice Mateo 5:28. Dice el Señor en Mateo 5:28 que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, el punto no está en la visión física, sino en qué voy a hacer con esa imagen. De tal manera que ciertamente, si yo tengo esa debilidad, tengo que ser radical. Y no solamente con el ojo, con lo que oigo, con lo que percibo en alguna otra manera. Tengo que ser radical con aquello que identifico como fuente de mi tentación. Por eso dice Jesús, saca ese ojo, pero obviamente en sentido figurado, en sentido ilustrativo. De allí la importancia de ser drásticos en todo esto, porque ciertamente eso me puede llevar a caer en el pecado y el pecado me puede ir apartando de Dios. Y en ese sentido, fíjate qué tan drástico puede ser que leemos en Job 31:1, cuando él está allí argumentando sus actitudes, de cómo él había lidiado en la vida para tratar de hacer agradable a Dios. Dice en Job 31:1, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Es decir, fíjate cómo lo dice gráficamente. Job pactó con sus ojos para no caer en la tentación de mirar la mujer ajena. De tal manera que él lo dice de una forma gráfica. Tú entiendes que yo pacte con mis propios ojos para que ellos no se desvíen. Y es que debemos ser muy drásticos en este tema del manejar la tentación, de manejar la tentación, sobre todo visual, y sobre todo los hombres, ¿ah? No se escapan las mujeres, pero sobre todo los hombres somos eh, somos muy susceptibles de caer en la tentación por la vía visual. Cuidado lo que vemos, cuidado con lo que vemos en el celular, cuidado lo que vemos en el internet, en la televisión, a veces en el trabajo, donde ponemos nuestros ojos. Cuidado, porque nuestra fisiología es mucho más débil a caer por vía de las imágenes. Cuando la primera imagen que no podemos evitar que de repente pase por delante de nosotros se nos presente y sabemos que no nos conviene, enseguida apartemos la vista. Porque en la medida que nos quedemos enganchados ahí, entonces las aves van a hacer nido en nuestra mente. No demos cabida al enemigo. La tentación está hoy en día en todos sitios. Por tanto, todos debemos cuidarnos, en especial los hombres, en este sentido de no permitir que a través de nuestros ojos entre esa tentación y si se presenta, rechazarla lo antes posible. En la próxima sesión terminaremos este texto, sobre todo hablando algo de cómo lidiar con la tentación, así que no dejes de continuar conectado. Hasta entonces, que el Señor te bendiga ricamente.